Muy buenos días, Dulce María. Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar para platicar de este extraordinario conjunto arquitectónico que conocemos como Monasterio de Cuilapán de Guerrero. Fíjate que, de acuerdo con los cronistas, la población original de Cuilapán, de los cuilapenses, se situó al, en la parte baja del cerro de Monte Albán. Y pasaron muchos años, ahí se fue desarrollando esta comunidad, porque después del desalojo de Monte Albán, muchos de sus pobladores se esparcieron por el valle y ocuparon algunos sitios que inclusive ya estaban ocupados desde la antigüedad, pero que lógicamente vinieron a enriquecerlos con su presencia y las actividades que se empezaron a realizar desde entonces. Se dice entonces que llegaron los frailes españoles, primero don Juan López de Zárate, que fue el primer obispo de Oaxaca, y los visitó al pie del cerro de Monte Alba. Por supuesto ya había un interés muy genuino, muy particular de lograr la evangelización de esta comunidad, porque pues seguramente era una de las más importantes alrededor de lo que fue la plataforma, la gran plataforma, el gran centro ceremonial y de Monte Albán. Y llegó hasta ellos, trató de inducirlos a la doctrina, pero desafortunadamente don Juan López de Zárate no pudo aprender el idioma mixteco y tuvo que llegar el siguiente obispo, don Bernardo de Alburquerque, quien también hizo una parte importante porque lógicamente a ellos les interesaba la evangelización de esta comunidad. Posteriormente ya llega Isidro Sariñana y Cuenca, él platica con los de la comunidad y se inicia este proceso de evangelización tan importante que vino a darse a partir de entonces hasta nuestros días. Pero las condiciones de la comunidad eran muy insalubres, no había mucha ventilación, como consecuencia se presentaban una serie de enfermedades entre sus pobladores, y se cuenta que él los convenció de ubicarse del lugar. Y ellos recorrieron el valle, recorrieron cada uno de los rincones de esta zona y determinaron que fuera en este sitio en donde se construyera este hermoso conjunto arquitectónico que está constituido de templo, o sea, el templo principal, el templo menor, que lo conocemos como Capilla Abierta de Cuilapán de Guerrero, por supuesto el convento, el patio del convento, el atrio y los servicios, y una enorme huerta que tenían en la parte poniente. Se dice inclusive que don Isidro Sariñana y Cuenca visitó con ellos la zona de San Antonio Peras con el fin de ubicar algún lugar de donde podían traer el agua, y se hizo una enorme obra de carácter hidráulico que permitió traer desde allá de San Antonio Peras, o sea, en la parte montañosa de Sachila, traer el agua hasta este sitio. Y ya con esto empezaron a hacer la edificación de este conjunto arquitectónico. Hubo un arquitecto, fraile, por supuesto, que tenía grandes conocimientos, inclusive estaba reconocido como uno de los grandes arquitectos que habían llegado a estos territorios y que se llamó don Antonio de Barbosa. Con el proyecto de Antonio de Barbosa se inicia el levantamiento de los muros de este convento y de este templo. Después llegan otros sacerdotes, otros frailes a este sitio, y vamos a recordar, por ejemplo, a don Francisco de Munguía, podemos recordar a don Agustín de Salazar, que duró 26 años en este sitio, y quien prácticamente se le puede atribuir el hecho de la construcción, porque hizo un enorme esfuerzo durante todo este tiempo de acercamiento, primero con la comunidad y segundo, de lograr ese apoyo de los cuilapenses para poder realizar este conjunto extraordinario. Desafortunadamente no llegó a concluirse, porque originalmente la misma corona obligaba a los encomenderos a favorecer la construcción de estos templos. Pero posteriormente la misma corona española dio una orden en contrario, en términos de exonerar a los encomenderos para que continuaran apoyando la construcción de los templos. Y eso dio como consecuencia que el templo este de Cuilapán de Guerrero no se concluyese. Y
Si nosotros nos observamos, casi la mitad o un poco más de la mitad de la techumbre de lo que es el templo principal no se concluyó, solamente se concluyó la parte que cubre el presbiterio, que además es una parte muy hermosa, porque como ves los muros son muy fuertes, de cantería, inclusive vemos el arranque aquí en estas partes de lo que iban a ser los arcos que sostuviesen la parte de la techumbre del sotocoro y también la techumbre del templo. Pero solamente al ver estas claves pinjantes, es decir, la fortaleza de estas claves, lo que podía haber sido la magnificencia del templo. Entonces, el templo es solamente es de una sola nave. En la parte principal tenemos el altar, el presbiterio. Entrando del lado derecho tenemos un retablo de tipo barroco, también muy hermoso, pequeño pero con un gran contenido en vista de la calidad de las obras que contiene. Y entrando del lado izquierdo tenemos el bautisterio, que es un sitio bastante conocido, bastante concurrido, porque aquí es en donde, después de llevar la doctrina a los cuilapenses, vienen a hacer el bautizo de sus hijos. Todavía hasta ahora el pueblo de Cuilapan conserva muchas de sus costumbres y tradiciones. Inclusive, fíjate, en la parte de la techumbre de la capilla, es una techumbre con nervaduras neogóticas, que indudablemente le dan una fisonomía hermosísima, de gran valor, no solamente en la capilla, sino también en la parte del presbiterio del templo, que está cubierto a base de casetones, que indudablemente se refieren a uno de los grandes estilos utilizados por los españoles a su llegada, ya que este templo se equipara no solamente en tiempo de construcción, sino también en diseño arquitectónico a lo que hoy conocemos como templo y convento de Santo Domingo Yanguitlán, y también al convento y templo dominico de Tlaxiaco. De todas formas, yo creo que esta fue una de las primeras construcciones que se hicieron en el valle, porque los cronistas nos platican que en ese entonces, cuando ya se había concluido este templo, o sea en el año de 1555, estaba en pleno proceso constructivo el gran convento y templo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca. Es un templo muy fuerte, de carácter renacentista, tiene una puerta de entrada y el arco es rebajado de tal manera que inmediatamente sientes la necesidad o la sensación de poder entrar al templo. Tienes un juego de columnas a cada lado que rematan con algunos pináculos, y en el centro, solamente en el centro del frontón, tienes el escudo de la orden dominica. Fíjate que hay una característica en este templo, es seguramente el único que tiene dos ventanas. Algunos arquitectos que han hecho estudios al respecto nos dicen que seguramente hubo una falta de cálculo, o sea, un error de cálculo, porque los templos solamente tuvieron una sola ventana, que daba la entrada de luz a la parte del templo. Este pueblo empieza a crecer a partir de entonces, porque además era un pueblo con muchos habitantes. Se supone que para la llegada de los españoles, en el tiempo del que estamos platicando, había cerca de 15,000 habitantes. Por eso las dimensiones del templo, y también por eso las dimensiones del templo mayor que conocemos como capilla abierta, que en realidad no fue una capilla abierta, porque de acuerdo con las fotografías existentes y una pintura que existe allá en la sacristía, nos damos cuenta que era una parte efectivamente que se prolongaba hacia la parte norte, muy espaciosa. Es un espacio que podemos llamarlo basilical, porque es un rectángulo dividido en tres partes por dos hileras de columnas, y que era el lugar en donde se adoctrinaba a todas aquellas personas, no solamente traían a sus hijos, sino también ellos mismos, y que no eran bautizados, lograban su adoctrinamiento, y una vez que los adoctrinaban, entonces eran bautizados, y luego enseguida podían acceder al templo. De tal manera que esta parte sirvió originalmente principalmente para los servicios de esta naturaleza,
o sea, la reunión de personas, el adoctrinamiento, los bautizos, y luego enseguida pasaban al templo principal. Por eso se supone que tiene tal número de puertas laterales. La amplitud también, se tiene inclusive la prueba de que cada uno de estos vanos tuvo una puerta de madera. Inclusive la techumbre fue de madera, porque así se marca en estas pinturas y fotografías antiguas de este lugar. De tal manera que no había tal capilla abierta, porque las capillas abiertas eran espacios así, abiertos, para que las personas se fueran sentando en un lugar o colocando en algún sitio, y vienen solamente en la parte del presbiterio la presencia del sacerdote y el cubrir con una saliente la presencia del Santísimo, y ya todos los demás estaban fuera. Durante muchos años esto trató de mantenerse lo mejor posible. Desafortunadamente se vinieron dando una serie de situaciones que históricamente los afectaron a estos conjuntos arquitectónicos, como fue pues el hecho de que los propios dominicos empezaron a salir de las comunidades y el clero regular se empezó a hacer cargo de estos sitios, ya no con la misma atención, y empezó a abandonárselos. Hubo también otro factor importante que dio al traste con el mantenimiento o la preservación de estos espacios monumentales, como fue el hecho de la aplicación de las leyes de reforma en lo que se refiere a la exclaustración, porque los frailes empezaron a salir de cada uno de estos sitios y como consecuencia quedaron abandonados. Y se les empezó a dar un uso totalmente diferente para el que habían sido construidos. Se cuenta también que ya para la época de la Revolución, este sitio fue ocupado por los soldados, por los militares, que salían en sus incursiones a diferentes sitios y regresaban aquí a este lugar a descansar o a realizar algunas de las actividades propias de los militares. Se dice también que fue utilizado como almacén durante mucho tiempo para poder beneficiar a determinado tipo de comunidades. Así es que cada uno de los periodos de carácter histórico de México nos va dando una razón, nos va dando un porqué estos edificios fueron con el tiempo destruyéndose. Y el otro factor fundamental que ha sido para nosotros el caso de los temblores. Los temblores de 1928 y 1971 afectaron seriamente las estructuras arquitectónicas de estos conjuntos, y bueno, tú ves una serie de las columnas de uno de los lados que se vino abajo, y que desde hace muchos años desaparecieron cada una de sus partes porque el hecho era tenerla un poco limpia. Cuando llegó don Rodolfo Brena Torres al gobierno del estado, se ocupó de este lugar, como se ocupó también de la restauración de lo que fue el convento de las Capuchinas Descalzas en Oaxaca, y que ahora conocemos que está ocupado por la Casa de la Cultura oaxaqueña. Y intervino este sitio porque lo ayudó mucho en ese tiempo un arquitecto muy interesado en estas cuestiones, que fue el arquitecto Nicolau, y que él fue el que intervino en estos lugares con el fin de lograr su limpieza, la consolidación de los muros, su limpieza, y tratar en alguna forma de mantener lo que todavía quedaba de este lugar. Licenciado, vemos que el templo está construido con dos tipos de piedra, que es la de río y la de cantera, y por otra parte observamos también la existencia de un púlpito y de algunas placas. ¿Qué significado tiene esto? Fíjate que efectivamente se utilizó profusamente la cantera que había en diferentes partes del valle, pero es cierto también incluye la piedra que nosotros conocemos como de río, que también es una piedra muy fuerte, y efectivamente porque en la parte sur de la comunidad corre un río que le llaman el río Valiente, que viene desde la zona de San Antonio Pérez, y que ese río ha servido muchísimo para poder fomentar la producción de muchos de los terrenos, de muchas de las gentes que tienen aquí sus terrenos y que han cultivado cosas que efectivamente les ha permitido buenos recursos financieros. Esta parte de aquí es la que nosotros conocemos como el púlpito, nada más que esto tiene una característica que a mí me parece interesante. La mayor parte de las construcciones del siglo XVI construyeron la entrada al interior del muro, es decir, en el corazón del muro está construida la entrada, que luego tiene una salida en la parte de arriba de lo que nosotros conocemos como púlpito. Aquí se paraba el sacerdote para hablar a todos los asistentes que ocurrían aquí a la capilla. Y en la parte de arriba, fíjate que es una concha
inversa, o sea, boca abajo, que representa la presencia del Señor Santiago. El Señor Santiago es el patrono del lugar, es el patrono del pueblo, que fue tomado como tal porque es el padre de la Iglesia española y por supuesto el padre también de la Iglesia en estos lugares y de todos los encomenderos y todos los españoles que así fueron reconocidos, pero además es un elemento fundamental, principalísimo, que fue utilizado aquí en todo el estado de Oaxaca. Y en la parte de arriba tenemos una placa, fíjate que a mí me parece sumamente interesante, porque las partes componentes de la placa, es decir, el diseño, los altorrelieves que tiene, nos habla de la presencia de las 3 órdenes monásticas más importantes que hubieron en este territorio, y que además amalgamaron, sumaron, se esforzaron conjuntamente para lograr la evangelización. ¿Quiénes son? Mira, el corazón es el Sacratísimo Corazón de Jesús, venerado por los agustinos. Y en la parte del centro tenemos una parte del emblema dominico, que es la cruz florenzada, y del lado izquierdo tenemos una espiga con 3 coronas, que se refiere a la presencia de los franciscanos. Y esa espiga tiene 3 coronitas, que corresponden o hacen referencia a las 3 Marías que estuvieron al pie de la cruz en el momento en el que Jesús fue crucificado. O sea, tenemos María Madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Luego tenemos una espada, que es la espada con la que San Pablo aparece en todos los lugares en donde se le presenta, porque significa bíblicamente, luchemos por la paz con la espada en la mano. Y una segunda interpretación que se le puede dar es que todos aquellos personajes que fueron muertos por decapitación aparecen siempre con una espada. Y en la parte de arriba tenemos también la presencia de los 2 llaves, que son las llaves que siempre lleva consigo Pedro, porque es el jefe, el padre, el responsable de la iglesia de Jesús, ¿verdad? Y del otro lado tenemos los bastones. Y estos bastoncitos, fíjate, aquí el sincretismo, o sea, la parte de carácter religioso, de español indígena, porque estos son los bastones de mando en las comunidades indígenas. En la parte del frente, este muro que ves al frente fue puesto muy recientemente. Eso fue una capilla abierta. Es decir, la capilla abierta no es todo lo que estamos viendo, o sea, esta planta basilical. La capilla abierta está aquí, o sea, este muro la cubrió, porque si quitáramos el muro, entraríamos directamente a la capilla. La gente se situaba en este lugar y el presbiterio estaba dentro. Hoy está dedicada a la Virgen de Guadalupe y por supuesto forma parte del templo principal, pero originalmente la capilla estuvo abierta hacia este sitio. Luego tenemos una placa que también llama mucho la atención de las personas que visitamos este sitio, porque está realizada con caracteres indígenas, es decir, de la escritura que ellos utilizaban para poder manifestar sus acontecimientos, sus hechos históricos, y esto que indudablemente es una riqueza estudiada por muchos mexicanos prominentes ya ahora en este país nuestro. Pero se refiere, según los cronistas, la placa, la mitad del lado izquierdo, está referido a la fecha de inicio de los trabajos constructivos del conjunto arquitectónico. Y la parte del lado derecho, o sea, la mitad del lado derecho de la placa, está referida a la conclusión de los trabajos constructivos de este lugar. Hay varios hechos históricos que marcan a esta comunidad. Para mí son 2. Vamos solamente a referirnos en este momento a uno de ellos. Cuando Juan Pablo II viene a Oaxaca, uno de los sitios que visitó fue precisamente Cuilapán de Guerrero. Y a nosotros nos emocionó muchísimo porque, en primer lugar, la presencia del Papa fue algo que llamó la atención no solamente de los oaxaqueños, sino también de todos los mexicanos. Y todos los mexicanos salían a las calles, querían verlo, querían tocarlo, cantar, llorar, en fin, platicar con él, tocarlo. Y entonces vino a Cuilapán de Guerrero y la intención de reunirse estar en Cuilapán de Guerrero fue reunirse con los representantes de los diferentes grupos étnicos que pueblan el estado. Y toda esta parte
toda esta parte del atrio, de fuera del atrio se llenó, vino muchísima gente y aquí se le recibió con mucho cariño a Juan Pablo II. Existe una placa inclusive en aquella esquina referida a este acontecimiento de carácter histórico y que bueno, ahora ha definitivamente pasado a la historia, no solamente local sino mundial, porque siempre cuando se hable de la visita de Juan Pablo a otros países, tendrá que referirse a la presencia de Juan Pablo con los grupos étnicos de este lugar en el que nosotros habitamos. Licenciado, ¿es verdad que aquí están depositados los restos de Don Ají? ¿Qué tanto se ha convertido esto en parte de una leyenda y qué tanto puede contar una verdad? Fíjate que efectivamente nosotros no podemos comprobar así porque no hay una cuestión documental que nos diga en verdad si es cierto esto o no. Lo que yo creo es que hay una parte de la vida de la comunidad, del sentir de la conciencia de la comunidad, que indudablemente se refieren a muchos de los acontecimientos que en alguna forma tratan de explicarse, pero no se les encuentra una explicación. Pero sabemos de la presencia de los restos aquí y tenemos que aceptarlo así. Licenciado, ¿y estas pilas bautismales que se encuentran en la entrada fungieron como tal en sus inicios? Sí, efectivamente era lo que yo te decía hace un momento, que este era un espacio que se utilizaba para el adoctrinamiento y enseguida el bautizo cuando estaban suficientemente preparados. Entonces, no solamente son las de la entrada, es decir, las de la puerta principal, sino todo alrededor todavía existen algunas señas, algunos vestigios de algunas de las fuentes que había alrededor de la planta principal, que indudablemente son parte de toda una idea evangelizadora que manejaron siempre y con gran calor, con gran ahínco los dominicos en estos territorios. Fíjate que una de las cosas interesantes, bonitas, que a mí me llama mucho la atención es la portada principal de la capilla, que es en donde estamos, y que indudablemente también tiene un significado, ¿no? Exactamente en el centro tenemos lo que es el emblema dominico. En el centro de este emblema, una cruz, la cruz florenzada, y a los lados tenemos perritos con teas encendidas en la trompa. ¿Qué cosa dice Lamartine, un biógrafo de Santo Domingo? Dice que noches antes de que naciera Domingo, su madre soñó que se encontraba en medio de las tinieblas y solamente veía puntos luminosos. Entonces ella en sueños se para, camina hacia esos puntos luminosos y se encuentra con perros teas encendidas en la trompa. Esto, por supuesto, no lo supo interpretar, pero al día siguiente fue a Calruega, que era el convento en donde estaba su confesor, y su confesor le dijo que significaba, que esas luces significaban que su próximo hijo era el hombre destinado a disipar las tinieblas. Y que todos esos seres, los perros, eran los seres que iban a venir a ayudarle en esta enorme tarea. Por eso lo de dominicanos, que es Don Domine Señor can canes perros, o sea, los siervos, los perros del Señor, todos los que contribuyeron con su palabra, con la palabra de Dios, a disipar las tinieblas del mundo. Y en la parte de los lados tienes ahí dos mujeres enmarcándolas, que tienen un mundo en la mano izquierda y la otra en la mano derecha, con una cruz sobre esa esfera. Esto quiere decir el dominio de la fe sobre el mundo. Es muy bonita, muy interesante la portada porque todavía nos habla de las antiguas portadas, de las antiguas construcciones medievales, como eran los torreones, que eran los puntos de vigilancia para toda la comunidad. Y bueno, las columnas también con sus estrías en el cuerpo y los remates corintios que son acabados de la lapidaria sumamente hermosos y que aquí lo podemos nosotros observar en este templo maravilloso que es el templo ex convento de Cuilapán de Guerrero.